Ya, les doy la bienvenida a todos. Vamos a compartir el PPT. Estamos en Matemática 2, invierno, ¿ya? Hoy día vamos a seguir avanzando en materia, ¿ya? Vamos a seguir avanzando en materia. Si bien todavía estamos, bueno, está nuestra clase número 4, todavía estamos en el eje números, ¿de acuerdo? La unidad eh, que vamos a estudiar es logaritmos, ¿de acuerdo? Y el tema, logaritmos, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la definición de logaritmo, las propiedades y ejercicios pares, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, no se me había olvidado, vamos a terminar de resolver los 4 o 3 ejercicios que nos quedaron pendientes de explicación de la clase pasada. ¿De acuerdo? Porque siento que es importante, bueno, siento que estos ejercicios son importantes porque tienen su grado de complejidad, ¿cierto? Entonces, los quiero explicar para que vamos cerrando ese capítulo de raíces, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes números son irracionales? ¿Ya? Entonces tenemos que recordar que el irracional, con respecto a las raíces, ¿ya? Son todos los números o las expresiones de raíces que no tienen un resultado exacto, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? Por lo tanto, tenemos que analizar cada una de ellas, ¿cierto? Cada una de ellas y ver quién tiene un resultado exacto o quién tiene un resultado no exacto. ¿De acuerdo? Entonces, dame un segundo que yo tengo mis desarrollos aquí en el celular porque le saqué fotitos para poder comenzar. Por lo tanto, a ver, aquí, acá, aquí está. Ok, entonces, no sé si te quieres que te dé tiempo o lo voy explicando al tiro. ¿Qué prefieres? Explíquelo al tirado mejor. Al tiro me doy. Ya, expliquémoslo al tiro. Vamos a ir proposición por proposición. Entonces, tienen que ser irracionales, ¿sí? Entonces, número 1, o proposición número 1, ¿de acuerdo? Quiero cambiar el lápiz. Se está portando bien, cambió al tiro. Entonces, tenemos raíz cuadrada de raíz de 5 elevado a 2 más 2 tercios elevado a 2. Esto lo tenemos que desarrollar. A veces uno dice, uy, hay raíces, potencia, no, me hago un chanchito de tierra. No, a veces son más fáciles de lo que uno cree, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ¿te acuerdas que si el exponente es igual al índice de la raíz, se pueden cancelar, ¿cierto? Pum, pum. Y nos queda simplemente raíz de 5, ¿de acuerdo? Más, más 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda una suma de fracciones con distinto denominador. Vamos a resolverlo en forma cruzada. Entonces, 5 por 9 sería 45, 1 por 4, 4, y luego 1 por 9, 9. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos 49 novenos. 49 tiene raíz cuadrada exacta, es 7. Y 9 tiene raíz exacta, es 3. Por lo tanto, estamos frente a un racional. Entonces, no va la alternativa 1, ¿cierto? Por lo tanto, podemos descartar la A, podemos descartar la C,
y podemos descartar la alternativa E. De 5 posibilidades, ahora se nos reduce solamente a 2 posibilidades de respuesta, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizar la 2, ¿sí? La proposición 2. Pensé que me había cambiado el color. Ya. La 2. Tenemos así. 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? 16, lo voy a hacer aquí, 16 más 25, sumamos, nos queda 11, 1 más 1, 2, más 2, 4. Nos queda raíz de 41. Y raíz de 41, ¿tiene un resultado exacto? ¿Sí o no? ¿Tiene resultado exacto? No, No, ¿cierto? Por ende, asumimos que es un irracional. ¿De acuerdo? Es un irracional. Entonces, tiene que estar la 2 dentro de las alternativas, ¿cierto? Porque nos preguntan por los irracionales. ¿Sí? Ahora analicemos la 3, la proposición 3. Y lo mismo, fíjate, podemos cancelar las raíces con el exponente acá también. Y nos queda simplemente 6 más 10. Y esa suma nos da 16. Y 16 sabemos que tiene raíz exacta. Por lo tanto, estamos frente a un número racional. ¿Sí? No va la proposición 3, solamente la 2. ¿Se entiende, Rodrigo? sí se entiende yo. Gracias. Si tienes duda, obviamente me preguntas. Sigamos avanzando en el otro ejercicio que nos quedó pendiente. Ya, ese ejercicio también se ve raro. ¿Para qué estamos con cosas? Si Se ve n complicado. se ve complicado, pero no. Es lo más, como se dice cuando no es bravo, es lo más mansito que hay. Entonces, n es un número racional positivo, irracional negativo, etcétera, ¿ya? Entonces, miremos bien el ejercicio. N es igual. Aquí, raíz cúbica de -8 sí tiene raíz exacta, ¿ya? Porque acuérdate que lo que no pertenece a los números reales son las raíces que tienen índice radical par, ¿de acuerdo? Esto no puede, bueno, ahí, pongámosles X. Para que esto pertenezca a los reales, ¿cierto? X tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Para las raíces con índice de raíz par, para que esto pertenezca a los reales, X tiene que ser mayor a 0, o sea, la cantidad subradical. O lo que está dentro de la raíz tiene que ser eh, mayor o igual a 0, ¿ya? Pero en las raíces con índice radical impar, sí acepta, sí hay solución en los reales, ¿de acuerdo? Y esa solución es -2, ¿cierto? -2 por -2 más 4 por -2, -8. Por lo tanto, eso raro ahí ya simplemente es un -2. Y abajo, fíjate que tenemos un producto, ¿ya? Tenemos un producto de, ay, se me fue tenemos un producto de raíces, ¿cierto? Un producto de raíces. Ah, perfecto. Estoy mirando el desarrollo para ver cómo lo abordé. Ok, fíjate, podemos juntar, porque estas raíces, estas grandes que están acá, tienen el mismo índice radical. Por ende, podríamos reescribir los valores que están dentro
en una misma raíz. Y lo vamos a poner entre paréntesis porque se están multiplicando. 5 menos 2 raíz de 6 por 5 más 2 raíz de 6. Vamos a extender la raíz. Ahí, ahí. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos dos binomios que se diferencian con su signo o su operación, ¿sí? Por lo tanto, frente a eso, vamos a recordar un producto notable que se llama suma, suma por su diferencia, suma por su diferencia, ¿ya? Y la suma por su diferencia dice lo siguiente, suma por su diferencia va a decir el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aplicar en esta raíz. Entonces, n va a ser igual a menos 2, todo dividido por, ahí bajo esa raíz. Primer término es 5 al cuadrado, menos segundo término, paréntesis, 2 raíz de 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que eso va a ser igual a 2 negativo, raíz, 5 al cuadrado es 25, menos 2 al cuadrado es 4, por el 2 y el índice de la raíz, ¿cierto? Se cancelan, 6, ¿de acuerdo? Entonces, n va a ser igual a menos 2, 25, no, vamos a hacer todo el proceso. 25 menos 24 es igual a menos 2 raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Y menos 2 dividido en 1 es menos 2. Ahí está el resultado. Mira, qué increíble que esta expresión que daba susto es simplemente un 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un racional, ¿cierto? Es un racional positivo. Entonces, racional positivo, letra A. Ay, no, racional negativo, perdón. El otro día también dije que era positivo. Ay, todo el ejercicio súper bien y la respuesta mala. Uy, perdón. Y tú, Rodrigo, no me corriges. Es negativo, está ahí el medio signo. El otro día también lo enseñé y hoy dije lo mismo. Negativo, pues, perdón, lo leí mal. Ya, ¿se entiende? Sí, Independiente de mi error, de mi respuesta errada, se entiende, ¿ya? todo lo demás se entiende bien. Muy bien. Ya, sigamos avanzando. ¿Cuál de los siguientes números representa un número real? ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo voy a explicar al tiro. ¿Para qué sufrir? Ya, lo mismo que estábamos diciendo en el ejercicio, creo que anterior, vamos a destacar una observación, que era lo mismo que lo que te estaba diciendo. Para que sea real una, una raíz cuadrada con índice de la raíz par, porque fíjate que todas las proposiciones son con índice par, que en este caso es 2, ¿cierto? Ahí, dx va a ser real si y solo si x es mayor o igual a 0. Ya es lo mismo que habíamos dicho hace un ratito atrás. ¿Ya? Dicho esto, vamos a comenzar a analizar proposición por proposición. Entonces, número 1, vamos a analizar lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Vamos a analizar esto. Entonces, vamos a tomar simplemente el 5
raíz de 2 menos 7. Esta expresión, para que sea real, tiene que ser positiva. Perdón, si es negativa, vamos a asumir que toda la raíz que nos proponen en el ejercicio es imaginaria o simplemente no es real. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que ese binomio o ese 5 raíz de 2 menos 7 es, eh, es positivo? Vamos a tener vamos a tener que hacer algunas modificaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ocupando, por supuesto, propiedades de las raíces. Vamos a ingresar este 5 elevado a 2, ¿cierto? Y vamos a decir 2 por 5 al cuadrado, ¿ya? Menos el 7. ¿De qué raíz viene? Es el resultado de qué raíz cuadrada. Te pregunto a ti, Rodrigo. ¿De qué raíz cuadrada viene el 7? ¿Qué cosa? El 7, ¿de qué raíz cuadrada viene? O De 49. de 49. Entonces ese 7 lo reescribimos como raíz cuadrada de 49. ¿De acuerdo? Entonces fíjate bien, tenemos raíz cuadrada de 2 por 25, porque 5 al cuadrado es 25, menos raíz cuadrada de 49. Por lo tanto, nos queda raíz de 50 menos raíz de 49. No me interesa saber el valor de cada una de las raíces, pero sí me interesa que analicemos lo siguiente. Obviamente, el número que multiplicado por sí mismo me da 50 es mayor al número que multiplicado por sí mismo me da 49, ¿cierto? Porque son 50 mayor que 49, ¿sí? Sí. Entonces, esa diferencia va a ser positiva. No me interesa cuál es el número de esa diferencia, me interesa el análisis de cómo va a ser, o qué signo va a llevar ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta raíz de 5, esta raíz cuadrada de 5, raíz de 2 menos 7, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, pertenece al mundo o al conjunto de los números reales. ¿Se entiende el análisis? Rodrigo, ¿se entiende? No es tan complejo. Sí, 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 se entendió. Gracias. Ya, lo mismo vamos a hacer para la proposición 2. Vamos a tener 2 raíz de 6 menos 5. Y vamos a ingresar ese 2. 6 por 2 elevado a 2 menos el 5 viene desde la raíz de 25. ¿Ya? Entonces, perdón, tenemos 6 por 4 menos 25, raíz cuadrada de 25. 6 por 4 es 24, menos raíz de 25. Y ya esa diferencia, como 24 es menor a 25, ya se puede vislumbrar que es una diferencia con resultado negativo. Por lo tanto, la proposición 2 no pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, la 1 no tiene que estar dentro de las alternativas. No, en la 2, perdón. Estaba pensando cuál Ajá. es real. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa? ¿Cuál de los siguientes números representa un número real? Ya. Entonces, la 1 sí tiene que estar. Se cancela, ¿cierto? La 2 no tiene que estar. ¿Por qué? No es real. Entonces, se cancela la E. Obviamente ahora tenemos que analizar la proposición 3 para ver si es real o no. Y como ya lo hemos hecho anteriormente,
vamos a hacer el mismo procedimiento. Proposición 3. Tenemos 2 raíz de 12 menos 4 raíz de 3. El 2 ingresa como 4, lo vamos a hacer directo ahora, 12 por 4, menos el 4 ingresa como 16, ¿cierto? 12 por 4 es 48, si no me equivoco, sí, 48, menos 3 por 16 también es 48. Y la raíz cuadrada de 48 menos la raíz cuadrada de 48 es 0, ¿cierto? Es 0. Entonces, la proposición 3 también pertenece a los reales. O sea, alternativa D. 1 y 3 son reales. ¿Ok? Sí, se entendió. Gracias. Sigamos avanzando. Ejercicios conceptuales. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes aseveraciones son o es verdadera? Ok, dice, al sumar dos números irracionales, la suma puede ser un número racional. Entonces, al sumar dos números irracionales, la suma puede ser, no está diciendo que es. Entonces, está como la ambigüedad. Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Eso es verdadero. ¿De acuerdo? Eso es verdadero porque al principio, no sé si te acuerdas que vimos, ¿te acuerdas que vimos un irracional más otro irracional da, puede que dé irracional, puede que dé racional? No sé si te acuerdas de esa, pero sí, nos Sí, da, sí, me acuerdo. ¿sí? Ya. Por ejemplo, en la uno, por ejemplo, tenemos raíz de 2 que es un irracional, y si lo sumamos a otro irracional, 3 menos raíz de 2. Irracional más irracional. Y si tú te fijas, tenemos 2 raíz de 2 más 3 menos raíz de 2. Sacamos los paréntesis, básicamente. Se cancelan por reducir términos semejantes y nos queda 3. Y 3 pertenece a los racionales. Sí. Entonces, es verdadera la primera. Por lo tanto, la B no va, la C tampoco. ¿De acuerdo? Luego tenemos número 2. Dice, al multiplicar un número irracional con un número racional, el producto puede ser un número racional. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a multiplicar un irracional por un racional, el 0. Entonces ahí tenemos representantes de los dos conjuntos, un irracional con un, con un racional. Y eso nos da 0. Y 0 es racional. Entonces, el producto puede ser, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros multiplicáramos este irracional con un racional, nos queda raíz de 3. Y raíz de 3 pertenece a los irracionales. Entonces, puede ser el producto de esos dos números, irracional con racional, puede que sea racional, pero también puede que sea irracional. O sea, está dentro de las dos posibilidades. Entonces, la 2 es verdadero. Tiene que estar dentro de las alternativas, ¿cierto? Por lo tanto, queda descartada la 1, porque no está la 2. Ay, mira, queda descartada la E. Entonces, La respuesta al tiro. te da la respuesta al tiro sin analizar. Ya, cuando te pase eso, Rodrigo, ya todos los que estén viendo esta grabación, eh,
Si usted está muy seguro de sus respuestas y sus análisis, no siga, no siga analizando y pase a la otra. ¿De acuerdo? Porque no hay uno, dos y tres. La tres se refuta al tiro. ¿Ya? Aunque vamos a mirarla. Al dividir dos números irracionales distintos, el cociente es siempre un número irracional. No necesariamente. Lo voy a poner como ejemplo, ¿ya? Número 3. Tenemos un contraejemplo para esto. Vamos a decir raíz de 8, irracional, raíz de 2, irracional, ¿cierto? Y dice, siempre, o el cociente, el resultado de esa división, siempre, este es el que hace refutarle el tema. Siempre es un número irracional. Hay que fijarse bien en los matices de las palabras, porque dice, puede, siempre, puede, ¿cachai? Entonces hay que ver esos matices. Ok, esto es raíz de 4. 8 dividido en 2 es 4. Y raíz de 4 es un racional. Entonces, falso. ¿Ya? Ya, pero en la prueba no te va a quedar a definir por honor. Por honor, no, está listo. Vamos a la siguiente, ¿cierto? Ya. Esos eran los ejercicios que nos faltaban por analizar. ¿Sí? Ahora nos vamos a lo que nos convoca hoy día, que es logaritmos. Un nuevo tema que vamos a estudiar. La definición, ahí está, ¿ya? Recuerda que un logaritmo, no, y una raíz pongo. Uy, logaritmo va a tener una base, ¿cierto? Va a tener un argumento, ¿cierto? Y un resultado, ¿sí? Esa va a ser la lógica. Bueno, aquí en la definición está, la A está como base y el B está como argumento, da lo mismo. Usted tiene que saber bien, independiente de las letras que se estipulen, tiene que saber bien los nombres de cada parte de este logaritmo. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que se refieren a los conceptos matemáticos, ¿ya? Entonces tenemos que conocerlos y manejarlos. Entonces, el logaritmo y las potencias tienen una estrecha relación, y las potencias con las raíces. Entonces, potencias, raíces y logaritmos están estrechamente relacionados. Se visualiza mejor cuando analizamos las funciones, cómo son las funciones de estos tres conceptos. ¿Ya? Se parecen, unas son opuestas, son las recíprocas de otras. Hay todo un mundo donde uno dice, ah, por eso se relacionan. Pero, gracias a Dios, no entra en la prueba funciones. Por lo menos logarítmica, exponencial y raíz cuadrada. Así que no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí nos vamos a concentrar, porque nos va a ayudar mucho, entender la relación que hay entre logaritmos y potencias. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, la base va a ser la base de la potencia. El resultado, o el logaritmo en sí, el resultado del logaritmo va a pasar al exponente. Y el argumento, el resultado de la potencia. ¿Ya? El resultado de la potencia se llama... ¡Ay, quedé pegada! El resultado de la potencia se llama potencia, pero para que se entienda a qué nos estamos refiriendo. Lo importante también que hay que entender que para que esta igualdad, ¿ya? Para que esta igualdad se cumpla, B, el argumento tiene que ser mayor a 0. Estaba mirando el 1 de la A. Mayor a 0. No hay discusión. Tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Ni siquiera tomar el valor 0. Tiene que ser mayor a 0. O sea, de 0,1 o 0,0001 para adelante. ¿Ya? A no puede tomar el valor 1. ¿Ya? Y también tiene que ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Mayor a 0 no puede tomar el valor 1.
La gráfica muestra por qué no, ¿ya? Pero vamos a tomar eso así, o lo vamos a asumir así. Unos ejercicios pequeños para recordar y aplicar la definición de logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que cuando no está estipulada la base de un logaritmo, vamos a asumir que es 10, base 10. Así como en las raíces, solo ponemos la raíz y asumimos que es raíz cuadrada. En el logaritmo es lo mismo. Si no aparece una base distinta de 10, obviamente asumimos que es 10. ¿Sí? Entonces, aplicando la definición, ¿ya? Logaritmo en base 10 de x es igual a 3, ¿ya? Entonces, vamos a decir 10 elevado a 3 es igual a x, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 1000. Listo, ¿ok? Ahí aplicamos la definición. Fíjate que la x en este minuto se encuentra en el argumento. ¿Cómo abordo cuando la x o la incógnita en este caso está en el resultado? Fácil, decimos 1/2 elevado a x es igual a 16. Y ahí se nos forma una ecuación exponencial. ¿Cómo sé que es una ecuación exponencial? Lo sé porque la incógnita se encuentra en el exponente, ¿ya? Te fijas que a nuestra izquierda, en el ejercicio 1, ¿ya? La incógnita está alineada con los valores. Entonces se nos hace una ecuación de primer grado, donde simplemente resolvemos la potencia y sabemos el valor de x. Pero cuando la incógnita está en el resultado, se nos transforma una ecuación exponencial. ¿De acuerdo? ¿Cómo la resuelvo? Tenemos que igualar bases. ¿De acuerdo? Tenemos que igualar bases. Hay varias formas. Mira, vamos a ir lo más simple. 1/2 elevado a i. El 16 en base 2 sería 2 a la cuarta potencia, ¿cierto? Entonces, pero quiero que se parezca o el 1/2 a 2 o el 2 en 1/2, ¿cierto? Pero no vamos a tocar el 1/2. Vamos a decir 1/2 elevado a menos 4, ¿ya? Este exponente lo vamos a llevar a negativo. Está positivo, lo vamos a llevar a negativo porque necesito que este 2 sea 1/2. O sea, el inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? ¿Qué te pasó? Mi perro se atoró, perdón. Entonces ya tenemos igualadas las bases. Las podemos cancelar. Y por ende nos queda que i es igual a menos 4. Dame un segundo que voy a sacar a mi perro, se está ahogando. Oye, panzón. Ya, para afuera. Para afuera tú. ¿Qué pasó? Hacer sus cosas. Ya. Entonces, ¿se entiende cómo desarrollamos esa ecuación exponencial? ¿Se entiende? Rodrigo. Sí se entiende. ¿Sí? Ya. Cuando vimos potencias, yo me salté esto de las ecuaciones exponenciales porque sabía que el logaritmo las íbamos a tomar. Entonces, para ahorrar tiempo, para tratar de explicar los 25 temas, no, en este caso sí, como los 20 temas de matemática 2, las prefería explicar acá. La otra posibilidad que tenemos cuando la incógnita se encuentra en la base. Y nos queda lo siguiente. A elevado a menos 3 es igual a 125 27avos. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Esto, bueno, podríamos aplicar raíz cúbica.
¿cierto? Pero esto tiene que estar positivo. Por lo tanto, vamos a decir así, ¿ya? Y nos queda 125, 27 avos, ¿ya? Pero esto lo vamos a arreglar inmediatamente. Vamos a darnos una vuelta igual en media, media larga. Vamos a decir 1 partido en a cubo es igual a 125 partido en 27. Tenemos que despejar el a cubo. Entonces pasa de dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? Y nos queda, y el 27 pasa también multiplicando. 27 es igual a cubo por 125. El 125 pasa dividiendo, entonces a cubo nos queda como 27 125 avos. Entonces, ahí recién puedo aplicar raíz cúbica, ¿cierto? Recién ahora podemos aplicar raíz cúbica, ¿cierto? Se va a cancelar y nos liberamos de ese exponente. Y la raíz cúbica entre 27 y 125 sería que A es igual a 3 al cubo de 27, partido en 5. 5 por 5, 25 por 5, 125. Y ahí está nuestro resultado. 3 procedimientos distintos porque la X puede estar en distintos lugares de estos logaritmos. Tenemos el primero, que es el más simple, cuando la incógnita está en el argumento. Después viene un poquito más complejo cuando la incógnita está en el resultado. Y el tercer caso, cuando la incógnita se encuentra en la base. ¿Ya? Entonces, 3 caminos distintos según se le ocurra aparecer o dónde se le ocurra aparecer nuestra incógnita. ¿Ya? Eso. Sigamos avanzando. Propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Hay varias. ¿Sí? La número 1. Logaritmo. Bueno, lo que explicábamos recién. Cuando la base es 10, no es necesario estipularla. ¿De acuerdo? Eso es la primera propiedad. Listo. Vamos a ponerlas al tiro para saber cuánto espacio tengo. Número 2. Logaritmo de 1 en base a siempre será 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros, lo voy a escribir aquí, si nosotros lo llevamos a potencia, es decir, a elevado a 0 es igual a 1. ¿Cierto? Y esa igualdad se cumple porque toda base elevada a 0 es igual a 1, menos el 0, ¿cierto? 0 elevado a 0 está indefinido. Número 3. Cuando el argumento y la base son iguales, quiere decir que el resultado será 1. Entonces, veámoslo desde las potencias. A elevado a 1 es igual a A. Y se cumple, ¿cierto? Número 4. No sé si va a aparecer esto con el número Euler, ¿ya? Pero cuando la base es E, es lo mismo que decir logaritmo natural, ¿ya? No sé si va a aparecer esto en la PAES. Yo me voy a encargar de revisar, ¿ya? Porque dentro en el temario no aparece esto. Pero igual lo vamos a dejar ahí por si hay algún ejercicio que se resuelve con esa propiedad. ¿Cuándo? Siguiente propiedad. Número 5. Cuando la base y la base de esta potencia que se encuentra en el argumento del logaritmo son iguales, esto quiere decir que va a ser igual al exponente. Miremoslo desde las potencias. Miremoslo desde las potencias. A elevado a m
es igual al argumento a elevado a m. ¿De acuerdo? Y si cancelamos las bases, nos va a quedar que m es igual a m. ¿Ya? Número 6. Cuando la base está elevada a un logaritmo, y por supuesto que la base de esta potencia, ¿cierto? Y en el logaritmo la base es igual a la base de la potencia, es simplemente b. ¿De acuerdo? ¿Ya? Igual profundicemos cuando vayamos haciendo ejercicios, porque así como leyendo, yo siento que como que no va quedando mucho, pero las voy a nombrar más que nada. La que más ocupamos también es cuando los argumentos se están multiplicando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo podemos separar con una suma, conservando las mismas bases, ¿cierto? Podemos decir logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, ¿ya? Esto es reversible. Podemos ir desde la suma de los logaritmos a la multiplicación de los argumentos. Reducir de dos logaritmos, siempre y cuando tengan la misma base, dos logaritmos, reducirlos solamente a uno solo, ¿ya? Y número 8, para la división. Si se están dividiendo los argumentos, podemos separarlos con una resta. Y también va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Ese es como el requisito. Número 9. Número 9. ¿Qué pasa si tengo un exponente ahí? Ahí. Este exponente, ¿ya? Se puede anteponer, ¿ok? Se puede anteponer con una multiplicación del logaritmo, ¿cierto? Y ahí vamos simplificando las expresiones, ¿de acuerdo? Después, número 10, cambio de base, ¿ya? Este es el cambio de base. Cambio de base. ¿Ya? Si este logaritmo no se puede resolver con los tres casos que vimos al principio, no se puede resolver ni con el caso 1, ni el 2, ni el 3, tenemos la posibilidad de aplicar la propiedad cambio de base, ¿ya? Y para aquello vamos a buscar una base que nos convenga, ¿de acuerdo? Una base que nos convenga. Luego, bueno, las vamos a dividir. Luego, vamos a construir el logaritmo o el numerador de esta división, ¿cierto? O de esta fracción, con el número que nos convenga, ¿cierto? El argumento pasa a este nuevo logaritmo y acá reescribimos la base que nos conviene, eso va a depender del ejercicio, y la base de este antiguo logaritmo va a ser el argumento de nuestro denominador. ¿Ok? Es eso. Propiedades, que hay que manejarlas muy bien, al revés y al derecho. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si nos piden ordenar logaritmos? Tenemos tres casos. Relación de orden de logaritmos. Si queremos decir, oh, ordene de menor a mayor, ¿se acuerdan que estábamos haciendo ejercicio así? Ordene de menor o en forma decreciente, así, ¿ya? Sean los argumentos A y B números reales positivos y las bases mn números reales positivos distintos de 1. Recuerda que no puede tomar el valor 1. Para ordenar logaritmos podemos utilizar alguno de los siguientes métodos, según sea el caso. Caso 1. ¿Qué pasa cuando los argumentos son iguales y nos piden ordenar de menor a mayor? Basta con
ordenar los logaritmos de igual argumento y bases mayores a 1 y comparamos las bases. Entonces, simplemente miramos cómo son las bases y las vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, no vamos a decir, wow, me explota el cerebro, no sé cómo ordenarlos. Mire las bases, mire las bases, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero el requisito es que los argumentos tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Las bases pueden ser distintas y miro las bases para saber quién es menor o mayor, ¿de acuerdo? Otro caso es cuando las bases son iguales y dice así, para ordenar logaritmos de igual base basta comparar los argumentos, ¿de acuerdo? Si la base es mayor a 1, si esta base es mayor a 1, basta con mirar los argumentos. Si en este caso el argumento A es menor a B, quiere decir que este logaritmo o el resultado de ese logaritmo va a ser menor a el resultado de este otro logaritmo, siempre y cuando las bases sean iguales. ¿De acuerdo? Si el logaritmo, si en la base de su logaritmo toma valores que están entre 0 y 1, o sea, es una fracción, ¿ya? Y A es menor a B, ya no va a ser así tan fácil como en el enunciado 1. Va a ser al revés. A va a ser mayor a B, siempre y cuando sean iguales y estas dos y n tome valores mayores a 0 y menores a 1. O sea, cuando las bases sean fracciones o decimales. Cuando sea números enteros positivos o cuando n tome un valor entero positivo distinto a 1, la lógica es mirar los argumentos y vamos a comparar quién es menor o mayor. Pero cuando la base es fraccionaria, una fracción que sea entre 0 y 1, por ejemplo, un quinto, 0,6, ¿cierto? Va a ser al revés la lógica de ordenar los argumentos. A va a ser mayor y B va a ser menor, siempre y cuando se cumpla eso. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay distintas bases y distintos argumentos? No pasa nada. La omite. No, bro. En caso que tanto los argumentos como las bases sean distintas, una posibilidad, porque hay muchos caminos, sería cambiar las expresiones hasta llegar a alguna con base común, aplicando propiedades. O sea, arreglar, comillas, arreglar está mal dicho, pero modificar nuestro ejercicio hasta que algo se iguale, o se igualen las bases o se igualen los argumentos para poder aplicar los criterios con los casos 1 y o 2. ¿De acuerdo? Eso. Ejercicios. Rodrigo, ¿lo explico al tiro o te doy unos segundos? Explique mejor. En honor al tiempo. Sí. Ya, yo los tengo resueltos. Number one. Dice, ¿cuál es el valor del logaritmo en base 2 de x si x al cubo es igual a 2 elevado a 6? Suena raro, ¿cierto? Pero es más fácil de lo que tú crees. Primero vamos a resolver y vamos a ver cuánto vale x. Porque al saber cuánto vale x, lo reemplazo
Y estamos, ¿cierto? Entonces, fíjate, vamos a aplicar raíz cúbica a esta expresión, ¿ya? Y vamos a decir x, ahí, es igual a raíz cúbica de 2 elevado a 6. ¡Pum, pum! Se cancela. X. Y vamos a decir raíz cúbica de 2 al cubo por 2 al cubo. Estoy aplicando la propiedad al revés. ¿Te fijas? Y esto se pueden cancelar. ¿De acuerdo? Entonces nos queda x es igual a 2 por 2. ¿Cuánto vale x? 4. Ya tenemos el valor de x. Por lo tanto, podemos reemplazar en este logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Vamos a decir que va a ser igual a y. ¿Sí? Entonces, logaritmo de base 2, ¿cierto? De base 2 de 4 va a ser igual a y. No le pongo x porque es la nueva incógnita, ¿cierto? Aplicamos la definición del logaritmo y decimos 2 elevado a y es igual a 4. Nos queda una ecuación exponencial. Por lo tanto, tenemos que arreglar las bases para que sean iguales. Ya están arregladas. Pum, pum. Y es igual a... Es igual a 2. Pues estaba viendo 4. Decía, ¿cómo? Si yo sabía que era 2. Es igual a 2. ¿Ya? Gomita aparece. Gomita. Ya. A 2. Listo. Letra B. ¿Se entiende? A pesar de nuevo responder un número que lo estoy viendo y le estoy diciendo otro. Sí, se entendió. Ya. Estoy mirando el 2 y pongo 4. Y más encima aparece en la alternativa al 4. Pero yo tengo aquí mi respaldo porque lo hice. Eh, donde, para que justamente yo ya me conozco. Digo leceras, entonces aquí está mi cuaderno que me dicen, no, 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 está malo. Ya. Número 2. Si K Si K tiene ese valor, oye, el valor, así como que el tiro da rechazo, anticuerpo, ay, la omito. No, desarrollemos. Entonces, tenemos que resolver esa potencia que tiene como exponente máximo un logaritmo. Ya. Yo propongo que resolvamos esta parte primero, el exponente. Y al saber el exponente, ¿cierto? Al conocer el valor de este exponente, basta con elevarlo y resolver la potencia, ¿no? Suena fácil. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de 0,25, 0,25, ¿cierto? ¿Y qué tal si ese 0,25 lo llevamos a fracción, lo simplificamos por 25, ¿ya? Y nos queda simplemente un cuarto. Un cuarto es más amigable que 0,25, ¿cierto? Entonces, un cuarto va a ser igual a x, un valor que no conozco, ¿ya? Entonces, 2 elevado a x es igual a un cuarto. 2 elevado a x es igual a decir 4 elevado a la menos 1. 2 elevado a x es igual a decir 2 elevado a 2 elevado a la menos 1. ¿Te fijas cómo nos vamos acercando a la base? 2 elevado a x es igual a 2 elevado potencia de una potencia. 2 por menos 1, menos 2. Se cancelan las bases, x es igual a menos 2. Ya, no es que ese sea el resultado, ese es el resultado parcial.
¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, si tú te fijas, nos queda lo siguiente. Reemplazo ese valor. K va a ser igual a 2 elevado a menos 2, ¿cierto? Porque esto nos dio menos 2. Y este resultado no está dentro de las posibilidades de alternativa, ¿cierto? Entonces sigamos arreglándolo. 1/2 elevado a 2. Y eso es 1/4. Y ese sí aparece en las respuestas. ¡Wow! ¡Wow! Uy, ya son las 2. Ya. Queda pendiente todos los demás. Pero la próxima clase que vamos a tener, también vamos a trabajar con logaritmo. Se planificaron 2 clases para abordar este tema, por lo tanto, era pasar la materia hoy día y la próxima clase enfocarnos solo a ejercicios pares, con este concepto, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces quedan Ok. pendientes los que están acá, en este PPT, más los que voy a agregar. Función logaritmo no entra, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a mirar eso, solamente distintas formas de preguntar logaritmo. Y para eso necesitamos saber muy bien las propiedades de las potencias y de las raíces, ¿ya? En matemática 1 intensivo, volvemos a tomar las potencias y las raíces. Entonces ahí se van a ir complementando los 3 conceptos, ¿ya? Vamos a detener la grabación.